Ya en este plan verano y el columnista de los martes que cada día nos trae claridad para algo de lo que depende muchísimo de nuestras vidas, porque cuando no sabemos defender nuestros derechos en relaciones cotidianas como que son las de consumo, nos cuesta mucho tener esos problemas que terminan siendo como una mole gigante en nuestras espaldas que nos afectan económicamente, anímicamente, y muchas personas estuvieron complicadas con los planes de ahorro para comprar autos. Matías Benedetto, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludo a la audiencia y bien decías vos recién, el tema que mucha gente estuvo complicada con el tema de los planes de ahorro, ¿no? Claro. Qué complejo, porque la realidad es que los planes de ahorro es un contrato que es complejo incluso para nosotros abogados, para los jueces, explicárselo a un consumidor, a alguien que no tiene conocimiento en la materia, puede resultar un tanto complejo. Y la cuestión que muchas veces resultan muy atractivos, ¿no? Porque se le hace un marketing y muchas veces cuando vemos todos los beneficios que tiene un plan de ahorro, nos vemos tentados a contratar, a adherir a un plan de ahorro, ¿no? La realidad es que yo creo, en mi opinión, ¿no? Y seguramente si nos está escuchando algún vendedor de planes de ahorro, me va a salir a matar, pero de ahorro no tiene mucho. No lo veo como un ahorro. Para entender bien un plan de ahorro es un contrato de ahorro previo para fines determinados, así se llama. Claro. Técnicamente. Y la lógica de esto es que se junta un grupo de personas y todos los meses hace un aporte mensual, el valor de la cuota, y de esa forma adquieren un vehículo todos los meses. En realidad se compone generalmente, son 168 personas, la mayoría de los planes son 84 cuotas, entonces todos los meses se adquieren 2 vehículos, ¿no? De conto efectivo. Uno se adjudica, que es técnicamente el nombre en el cual la persona, los ahorristas, adquieren el vehículo. Uno se adjudica por sorteo y el otro por licitación. Licitación es cuando uno aporta determinado capital y si en ese grupo es el que más aportó, se le adjudica el vehículo. ¿Cuál es el problema que tenemos con este tipo de contrato, ¿no? Es que en cierta forma los consumidores son los que están financiando la fabricación de los vehículos a la fábrica, ¿no? Claro. La fábrica se asegura que durante 7 años, que es más o menos lo que duran, va a tener todos los meses en ese grupo vendidos 2 autos que se los van a pagar de contado. Entonces es un financiamiento por adelantado, no tiene ningún tipo de riesgo la compañía. O sea, es ahorro para el que fabrica autos. Claramente. No hay ningún tipo de riesgo para la fábrica. Claro. En cambio, para el consumidor, para el mal llamado ahorrista, sí, hay muchísimos riesgos, ¿no? Y es uno de los pocos sistemas en el mundo donde se aplica de esta forma. Yo creo que con algunos ajustes o algunas cuestiones podría mejorar mucho y no sería tan gravoso o perjudicial para el consumidor. Y esto lo vemos muy a menudo, porque principalmente los vendedores suelen mentir, dicen cosas que después no se terminan cumpliendo, y la realidad es que después se encuentran con algo que no era lo que habían pactado, o se encuentran con algo que no era lo que esperaban, ¿no? Claro. Muchas veces se ofrece y dice, bueno, sin interés, descuento, te lo entregamos en la cuota 2, te lo entregamos en la cuota 3, entrega pactada. Por ahí no termina siendo así, ¿no? Los vendedores se llevan una comisión, las concesionarias se llevan una comisión y muchas veces por vender terminan prometiendo cosas que en la práctica no es así. Pero para entenderlo básicamente, recién mencionaba que es muy complejo, y es muy complejo porque intervienen muchas partes. Por un lado tenemos al consumidor, al ahorrista, que es el que hace el aporte mensual de esta cuota. Por el otro lado tenemos la administradora, que la administradora es una empresa, una sociedad comercial, que es la que se va a encargar de recaudar estos fondos y todos los meses ir al fábrica y comprar los 2 vehículos y adjudicarlo a los ahorristas. Por el otro lado tenemos la fábrica, que es el que produce el vehículo y es el que pone el precio del vehículo, que vamos a ver cómo se compone el tema de la cuota. Y por último, que el último de la cadena de comercialización, tenemos la concesionaria, que la concesionaria va a ser el que oferta el plan de ahorro y después la que va a hacer la entrega del vehículo y demás, y que se va a encargar del postventa y demás. ¿Cuál es el problema de esto, no? Que la administradora generalmente termina siendo una empresa, una sociedad comercial que pertenece al grupo económico de la fábrica. Entonces, tiene un contrato de mandato
hacia los ahorristas, es decir, va a ser quien representa los intereses de los consumidores y en la práctica termina representando los intereses de la fábrica. Claro. Y de hecho es tanta la cantidad, porque hoy calculo que un grueso de gente accede a su 0 kilómetro a través de estos planes de ahorro o acceden a estos planes de ahorro, porque muchos quedan en la mitad y no los terminan, no los pueden pagar o claro, antes de adjudicar el vehículo terminan abandonando, ¿no? Que también representa una ganancia para la fábrica y para la administradora. Pero lo importante de esto es que comprender que no es sin interés, como les llaman. Muchas veces dicen 84 cuotas sin interés. No, la cuota se fija de acuerdo al valor del vehículo. Es decir, el valor del vehículo se divide en 84, que es la cantidad de meses que van a estar pagando, y es un valor móvil. ¿Y quién fija el valor del vehículo? La fábrica. Ahí está la primera trampa. Justamente, entonces mucha gente se encuentra de que adhiere a este tipo de planes de ahorro y dice, bueno, está tentador, la verdad que está bueno, representa un 20% de mi salario, lo puedo pagar mes a mes, pero se encuentran que de un año a otro aumentan las cuotas considerablemente y ya no es un 20%, es un 40, un 50, un 60%. Sumado que muchas veces en esta cuestión que es sumamente complejo, hacen estos diferimientos. Las primeras cuotas arrancas pagando menos y eso se traslada a las últimas cuotas o se traslada al segundo año, al tercer año. Entonces te encuentras que el primer año sí pagas una cuota baja, pero después esto se termina trasladando a lo que es la segunda, tercera cuota y a lo mejor te lo ofrecen como un descuento. Claro. Y no es así. También en otros casos te ofrecen que te lo van a entregar en cuota 2, en cuota 4, en cuota 6 y muchas veces no se cumple. Si bien ahora podés acceder a esto, a los contratos directamente a las páginas web y podés ver las particularidades de cada uno y eso representa una ventaja porque generalmente lo que hacen los vendedores te dan un papel, no te lo firman y eso se lo lleva al aire, ¿no? Claro. Lo ideal siempre es tener algo por escrito. Es decir, si a mí me prometen determinado beneficio, que me lo firme el vendedor y que me lo firme también el responsable de la concesionaria. Para eso tener algo escrito y que el día de mañana sirva como prueba en un proceso judicial o si tengo que cuestionar algo. Pero mucha gente lo que veo dice, bueno, conviene realmente meterse, a lo mejor dice, yo no tengo ganas de sacar el vehículo, me meto todos los meses y después me encuentro al último que tengo un vehículo, lo vendo. La verdad que no sé si es tan buen negocio porque tiene tantos costos ocultos, tenés que pagar seguro, tenés que pagar los gastos de la administradora y generalmente este valor de lista que lo fija la fábrica termina siendo un valor mucho más alto que a lo mejor el de mercado. El de mercado, si uno va a la concesionaria con todo el dinero en mano o a lo mejor accediendo a un crédito prendario, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo acceder a un crédito prendario que acceder a un plan de ahorro. Ojo con eso, porque claro, muchas veces cuando uno entra al concesionario lo primero que le van a ofrecer es el plan de auto. Y si te agarra uno vendedor que se encarga únicamente del plan de auto, no te va a querer largar a la parte de contado, a la venta de salón de contado, él va a querer va a querer terminar con la venta ahí. Entonces mucho ojo con eso. Hoy por hoy existen, si bien ha avanzado mucho y creo que hay mucha transparencia, o sea, uno tiene mucha información, ¿no? Lo que recién mencionaba, uno puede ver todos los contratos por internet, puede entrar y ver, puede ver el valor móvil actualizado mes a mes, puede ver los gastos de entrega del vehículo, que es uno cuando termina de pagar los gastos de entrega. Muchas veces la concesionaria cobra un sobreprecio que no es el estipulado. Bueno, eso uno puede de antemano acceder, está bueno. Lo que no puede saber es cuánto va a aumentar el valor móvil. Y de hecho hoy, en la actualidad, cuando uno empieza a comparar los planes de auto, ve que hay autos que están mucho más caros que vehículos de una gama mayor. Entonces, claro, por ejemplo, uno ve el plan de auto de Corolla, es más barato que de un Volkswagen Voyage. Y son vehículos de dos gamas completamente distintas. Entonces, ¿por qué se da esto? Y porque la fábrica pone el precio, claro, que ellos quieren. Ese precio de lista no es para vender autos, sino para fijar la cuota del plan de ahorro. Claro, justamente. Entonces, cuando uno va a la concesionaria se encuentra con otro precio. Y más si tiene la plata de contado. Entonces, no sé hasta qué punto es conveniente. Que no es lo mismo que una prenda. Ahora vi que hay muchos créditos tasa cero, te ofrecen 18, 24 cuotas, pero bueno, uno muchas veces necesita un capital mayor, tiene que hacer, claro, una entrega. Que en el plan de ahorro también. Cuando uno va a adjudicar, muchas veces hay algunos que son 100% financiados y otros que son 70-30. O sea, se financia ese 70%
y se hace una entrega del 30% del capital al momento de adjudicar. Hay otros que son 80-20, 90-10, vi algunos aportando 10 de capital, otros 60-40. Bueno, eso va a depender, pero está bueno que investiguen. De hecho, pueden acceder tanto a las páginas, pero a mí me encanta, siempre veo un youtuber que se llama Planero de Ley, y él habla mucho de la parte comercial, esto, ¿no? Cómo se maneja cada administradora, cuestiones más, no tanto de lo legal, sino más bien de lo comercial. Y esto es bueno para que la gente se pueda interiorizar, pueda ver los videos, pueda decir, bueno, si estoy entre dos planes de auto, ¿cuál decido? Claro. Yo particularmente, a mí no me gusta, yo tengo familiares que se han metido en planes de ahorro, yo me enojo muchísimo, pero bueno... Porque te lo dije. Pasa esto y muchas veces uno se ve tentado, el vendedor te dice, no, pero mira, esto es un ahorro, porque el vehículo va subiendo y vos tenés tu capital. Terminas pagando un sobreprecio. Ni hablar de algo que pasa muy a menudo, es que si uno lo saca, por ejemplo, en la cuota 2 o en la cuota 4, siempre estás pagando, pese a que vos tenés un vehículo usado, pues lo sacaste, siempre vas a estar pagando un 0 kilómetro. Porque el valor de la cuota es el valor del vehículo 0 kilómetros. Entonces siempre estás pagando. Y me encuentro con muchísima gente que tiene un vehículo 2018 que está pagando una cuota súper alta, incluso de vehículos que ya no se fabrican, porque cuando no se deja de fabricar el vehículo hay una cláusula que es la sustitución de la unidad, o empezás a pagar la unidad que lo reemplace. Entonces, por ejemplo, si yo venía pagando un Fiat Palio y automáticamente no se fabrica más el Fiat Palio, y empiezo a pagar un vehículo más nuevo, con más equipamiento y por ende más caro, termino pagando una cuota muchísimo más cara que no era lo que yo pretendía en un primer momento al contratar o al que consumir. Y si tenés el auto, si te lo adjudicaron ya, vas a seguir con el Fiat Palio. Y un problema aún mayor es cuando dejan de pagar. Cuando dejan de pagar, al momento de que uno adjudica, se lo prendan al vehículo, la propia administradora prende el vehículo, te piden un par de garantías, que eso muchas veces no te lo dicen, necesitas unas garantías. Y si dejas de pagar, los intereses muchas veces superan 2 o 3 veces el valor del mercado. Entonces cuando uno se encuentran, me vienen a la consulta del estudio y dicen, Matías, me están ejecutando, mira esta planilla, y una planilla desorbitante, es decir, números altísimos. Lo que está pasando ahora muy a menudo, que seguramente a lo mejor los docentes han escuchado, el tema de las cautelares. Córdoba presentaron varias acciones colectivas, ¿no? Un grupo de consumidores reclamaron por el aumento desmedido de las cuotas, que eran muy por encima del IPC, y es justamente cuando estaba en 2018, 2019, están las corridas bancarias, un grupo de consumidores planteó una acción colectiva contra Volkswagen, y en su momento el juez dijo, bueno, traigamos a todas las administradoras, y trajo a todas, y hasta el día de hoy no tenemos resolución. En primera instancia, el juez hizo lugar y reajustó el valor de la cuota, diciendo que había aumentado, que era abusivo, y después cuando las empresas, las administradoras apelaron, la Cámara rechazó la demanda. Entonces actualmente está tramitando con un recurso directo en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Pero qué pasaba con esto? Al momento de que se planteó la demanda, el juez dictó una cautelar, y en la cautelar fijó una cuota más baja de la que querían cobrar, y mucha gente empezó a pagar lo que le dijo el juez. Lo que le dijo el juez. Lo que no sabían es que esto no era que estaban bajando la cuota, que era un diferimiento, que en algún momento lo iban a tener que pagar, ¿no? Entonces se encontraban de que pagaban todo el plan y mágicamente cuando terminaban de pagar debían más. Se encontraban la famosa cuota 85 que le dicen, que ya venía acumulando intereses, y al momento, si se querían desprender ese vehículo, lo querían vender o querían que les devuelvan la prenda, pues todos los vehículos estaban prendados, tenían que pagar la famosa cuota 85, que son montos desorbitantes. Me ha hablado gente que tenía un vehículo de valor de mercado de 12 millones y la cuota 85 era entre 15 o 20. Claro. Es una locura. Bueno, la realidad es que es importante que sepa el docente que no te pueden cobrar esa cuota 85 porque todavía no hay una resolución, o sea que se queden tranquilos, pese a que las administradoras llaman a los familiares y continuamente están hostigando al consumidor para cobrarlo. Pero bueno, está esto, ¿qué hago si el vehículo lo quiero vender o si tuve un accidente y me lo tienen que pagar? No te pueden cobrar, te molestan y además no te quitan la prenda. No te quitan la prenda. Claro. Hay mucha gente que está solicitándola judicialmente, que no le pueden retener la prenda, justamente porque lo más gravoso de todo es que
al consumidor nunca se le notificó de esta cautela. Claro. Es decir, un día, y ni hablar la gente que lo tiene en débito automático, un día se encontraban de que estaban pagando menos o que estaban pagando lo mismo, que no estaban aumentando tanto, claro, y nunca le informaron que se podían apartar de esa cautelar, que se podían apartar de la acción colectiva, que podían pagar lo que realmente corresponde, o lo que decían las automotrices que corresponden. No se le informó. Entonces se encontraron, vuelvo a repetir, hablar con el administrador muchas veces es hablar con la pared. Es muy difícil obtener información precisa, certera, de cómo se compone el plan de ahorro, qué me están cobrando, qué conceptos me están cobrando. De hecho, en Córdoba hace poquito impusieron una multa porque no... ¿Falta información? No informaba, había unos conceptos que aparecían y no informaban. Yo mismo he planteado, hace muy poquito, este año planteé una Vías Data, porque no me brindaban información precisa de la deuda. Tenía una clienta que tenía una deuda enorme, le querían cobrar unos honorarios que vas a saber por qué se lo querían cobrar, y planteé una Vías Data, no me lo terminaron contestando, tuve que ejecutar la sentencia, o sea, para obtener información, claro. Y hasta el día de hoy sigo peleando porque al momento de acompañarme información me acompañan de otro barrista. Entonces es complejo. Claro. Tienen tantos. De hecho, hoy por hoy se ha normalizado, pero hace 2 o 3 años atrás, cuando estaban las restricciones, uno hacía el pedido de unidad y tardaba hasta 1 año. Claro. Que eso también, si al ahorrista tardan en entregarlo más de lo estipulado por el contrato, le corresponde una multa. Mucha gente se terminó pagando el auto con esta multa, pues tardaban 1 año, 1 año y medio. Ellos alegaban, eran cuestiones aduaneras, impositivas, o... No, porque uno más o menos sabe cuántos autos le pueden entrar por mes. Lo que pasa es que los vendedores vendían, claro, y más de lo que podían fabricar. Matías, por lo que decís, un primer consejo, digamos, de un especialista en derechos del consumidor, como sos vos, abogado especialista de derechos del consumidor, es no hacer un plan de ahorro. Primer consejo. De mi parte sí, pero claro, si están dispuestos a hacerlo, informarse. Ver claro, en la página web, leer el contrato es muy complicado. Claro, eso te iba a decir, cuando vos decís tanta información disponible... Porque intervienen muchos contratos. Claro, y no significa que la entiendas. No la entiendan, porque la realidad es que ellos tienen un deber de información, la información tiene que ser clara, pero cuando uno va a firmar el contrato de adhesión, que esto no tiene capacidad de negociación, yo no puedo ir y negociar con la concesionaria y decir, no, esta cláusula no me gusta. No, vos firmás acá, adherís y listo. Por eso yo sugiero que investiguen. Vuelvo a reiterar, hay este youtuber que claro, me encanta porque es muy claro cómo explica, y de hecho creo que ha venido hasta Villa María, algunas concesionarias lo llaman. De verdad que es muy claro y bueno, cuenta las trampitas comerciales, claro, que tienen. Todo lo comercial, que es lo que uno no sabe. En un momento era conveniente. Cuando estaban los sobreprecios, mucha gente se metía en los planes de ahorro porque uno pagaba el precio de lista. O sea, pasaba al revés. Claro. Hoy termina pagando más caro y antes pagaba mucho más barato. Claro. Es decir, pagaban y a la cuota 2, 3 adjudicaban, y si salían sorteados, en ese momento todo el mundo iba a adjudicar con el total, tenía un vehículo al valor de lista. Hoy no, el valor de lista es muy superior al valor de mercado. Entonces, claro, no sé qué tan conveniente es. Pero bueno, entiendo que mucha gente no tenga un capital y sea la única forma de acceder a un 0 kilómetro. Bueno, que lo piensen bien, que lo analicen y que antes de tomar una decisión, que investiguen. ¿Y en alternativa al plan de ahorro, cuál sería? Y la alternativa al plan de ahorro, hoy por hoy, bueno, es los créditos calendarios, que he visto que te dan hasta 12, 18, 24 cuotas, sin interés, te dicen, pero en realidad sí, no tiene interés, pero tienen que pagar el quebranto. Ajá. O sea, que te van a cobrar una adicional, como un costo, que es un 10, un 12%, depende. Algunos no te lo cobran, pero bueno, necesitas siempre un capital mínimo. Es decir, si un vehículo cuesta 40 millones, capaz que te financian 18 y tenés que aportar 22. Claro. Pero a lo mejor si alguien tiene un usadito, tiene algo, quiere, bueno, hoy por hoy creo que es una buena opción. Se está vendiendo mucho por ese lado. No sé qué tan conveniente es, porque creo que hoy por hoy los vehículos en términos de... están muy caros, para que se den cuenta. Por eso decía esto de cómo aumenta el valor móvil. Hasta hace dos años un vehículo rondaba los $12.000, $13.000. Y hoy estamos hablando de que un vehículo, hasta el más base, un 208 por ejemplo, que es un vehículo uno de los más vendidos del país, y estamos hablando que tal vez supera
los $20.000. Entonces, en 2 años aumentó el doble. Y no sé si los sueldos han aumentado tanto, por eso hacía esta comparativa de, bueno, ¿cuánto representa de mi bolsillo? Tenerlo en cuenta bien, eso uno tiene que estar bien holgado al momento de pagar un plan de ahorro. Y más si lo va a adjudicar. Porque cuando vos lo adjudicas tenés que pagar seguro de vida, tenés que pagar el seguro del vehículo, que muchas veces son listas cerradas que tienen las administradoras, entonces tenés que contratar sí o sí con el seguro que ellos te piden. Claro. Y eso también tiene un sobreprecio. Tal vez si vos vas con tu productor y decís, che, asegúrame esto, este vehículo, te van a cobrar mucho menos. Matías Benedetto, qué lindo que es tenerte acá para ayudarnos a desburrarnos y entender que estas operaciones que se pintan así como todo perfecto, cuánto vas a ahorrar, no son tan así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.